Hola, compañeros. Hoy voy a contaros sobre mantenimiento de esa moto. Es una Touring con motor Milwaukee 8, Road Glide 2018. Voy a contaros sobre cambiar de aceite del motor, caja de cambio y primaria. 3 puntos donde sacamos aceite, cuánto cantidad de aceite sacamos, cuánto tenemos que poner, qué tipo de aceite vamos a utilizar. Y vais a saber todo cómo cambiar aceite en ese tipo de motos. Soy Mike, Pro2Ride. Encantado veros en mi canal. Welcome. Arrancamos. Vive la pasión por Harley Davidson, rutas, consejos y la auténtica experiencia Harleys. Esto es Pro2Ride. ¡Suscríbete! Pues primero que sacamos aceite. Primer punto es primaria, que tenemos aquí un tornillo para sacar aceite desde principal y vamos a ver cómo sacamos aceite. Vamos a probar cuánto volumen sacamos desde primaria. Sacamos 1 litro y nos queda un poco más. Entonces ahora voy a vaciar el depósito y miramos cuánto aceite nos queda en total. Entonces deja 290, 300, casi 300 gramos. Un litro 300 gramos es un poco mucho para primaria, o han puesto anteriormente más aceite que necesitan, o este aceite se traspasa desde caja de cambios. Durante el vídeo nosotros podemos ver cuánto aceite vamos a sacar ahora de caja de cambios. Entonces cuidado, aquí 2 tornillos. Un tornillo que está en vertical es caja de cambios y otro tornillo horizontal es aceite de motor. Actualmente vamos a sacar aceite de caja de cambios, sacamos tornillo y vaciamos totalmente caja de cambios. Como podemos ver, este aceite bastante transparente y tiene buena pinta. En contrario, el aceite de primaria era bastante negrito, que no me ha gustado. Entonces ahora, con todo, sacamos aceite de caja de cambios. Hay que abrir también tapón de caja para que sale aceite más rápido. Entonces esperamos y vamos a mirar qué volumen tenemos de este aceite. Entonces este aceite bastante transparente, no tiene muchas partículas, entonces es decir, caja de cambio tiene buena pinta. Si el depósito bandeja era bastante sucia. Entonces hemos sacado 620 gramos, 650 gramos, mililitros. Para la caja de cambio es poco. Parece que se ha traspasado aceite desde caja de cambios a primaria. Puede pasar si la moto explotaba con algunas cargas. Ahora vamos a sacar aceite desde motor. Es tornillo principal que está en punto horizontal. Voy a marcar estos tornillos también en el vídeo. Entonces sacamos aceite de motor. De motor, como podemos ver, aceite bastante negrito. En este caso no le saca bien porque hay que abrir medidor de aceite. Entonces abrimos medidor, aceite sale más rápido. Y mientras está saliendo aceite, tenemos que sacar filtro de aceite también. Entonces, ahora comprobamos volumen. Este tercer depósito, 3 litros y pico. Entonces, 3 litros nosotros tenemos vacíos. Y ahora vamos a comprobar cuánto aceite, vamos a vaciar primero. Y cuánto aceite nos queda en bandeja. Entonces, en este caso, motor tenía... No es correcto decir que debe tener, pero en este motor tenía casi 4 litros. Nivel era bastante bien. Entonces 3 litros 800. Yo apunto también en el vídeo este volumen. Entonces ahora vamos a desarmar tapa de primaria, porque única manera para meter aceite en primaria a través de tapa. Desapretamos tapa, tenemos su número, su referencia,
pero claro, es posible cambiar. Aquí junta nosotros tenemos reutilizable, existe también junta de plana de que tenemos que cambiar, plana de papel. Entonces yo meto aceite Liquimole 20W50, es aceite desarrollado Liquimole especialmente para Harley Davidson. Es posible meter de todos 3 puntos mismo aceite, igual como Liquimole, tan aceite de Harley, tan aceite de Screaming Eagle. Desde mi punto de vista preferible meter aceite Screaming Eagle o Liquimole en este caso porque es semisintético. Normalmente aceite de Harley, no sé ahora, pero antes había mineral. No es malo, pero bueno, yo prefiero semisintético. Entonces aquí con rastro metemos aceite. En este caso yo lleno 1 litro de aceite. Si recordáis, nosotros sacamos 1 litro 300 gramos. Y ahora vamos a meter 1 litro. Ponemos la moto más recto. Hemos metido 1 litro y tenemos casi a tope. Entonces, es decir, aceite suficiente en primaria. Había aceite más que debe tener. Entonces, por eso yo utilizo medidores cuando saco aceite y cuando lo meto para saber exactamente el estado de motor. En caso de M8, Milwaukee 8, tiene posibilidad de traspasar aceite desde caja de cambios a primaria, pero bueno, espero que no es tan grave. Lo voy a mirar en el año siguiente. Ahora, como metemos aceite, claro, antes de meter tapón de salir de aceite también nosotros apretamos con junta nueva. Entonces ahora nosotros apretamos con dinamométrica tapa de primaria. Entonces ahora vamos a meter aceite en caja de cambios. Yo meto aceite 700 gramos igual como hemos sacado y vamos a meter y vamos a mirar cuánto nos indica nivel de aceite, medidor de aceite. Entonces montamos moto en caballete porque medimos en caballete en este caso la moto. Posible medir también en recto, pero el fabricante recomienda medir en caballete. Entonces metemos aceite 700 gramos como he dicho y comprobamos aceite por medidor y nos falta. Y aquí debemos añadir un poco más, en este caso 200 mililitros, totalmente metemos 900 mililitros. ¿Por qué? Porque me falta aceite, ¿sí? Y ahora, con 900, podemos ver que tenemos nivel. Entonces, caja de cambio debe tener entre 900 y 1 litro de volumen de aceite. Siguiente punto donde metemos aceite es motor. En este caso he puesto filtro, metiendo aceite. Ahora aceite con caballete debe marcar entre indicador de abajo. Porque aquí nos podemos ver indicador que está más abajo es moto en caballete y más arriba que moto está recto. Ahora metemos aceite hasta nivel mínimo. Arrancamos la moto obligatoriamente porque nosotros ahora en el sistema no tenemos suficiente aceite. Ponemos en moto en marcha, esperamos cuando apaga luz rojo de presión de aceite. Como ves aún está apagado. Entonces damos un par de toques, no mucho, pero para subir un poco de aceite. Luego apagamos la moto. Esperamos un poco tiempo cuando el aceite se cae y vamos a probar a medirlo otra vez. Entonces ahora probamos medir después de un poco de tiempo. Entonces sacamos otra vez indicador y comprobamos. Bueno, yo limpio con trapo y ahora vamos a probar medirlo. Hay que apretar, desapretar otra vez. Lo miramos qué tal. Entonces, por abajo hay que añadir un poco más, porque nivel ahora más bajo. Necesito añadir unos 300-400 gramos.
Vamos a meter esto igual como empuje, igual como aceite, lo mismo. Lo metemos a 300 gramos más. Es decir, metemos aceite de motor, casi lo mismo que sacamos. Actualmente tenemos dentro. A ver, vamos a comprobar otra vez que nos sale. Aquí no hace falta ni esperar ni nada, solo apretar un poco, desapretar, desarmar y mirar cómo está el indicador. Ahora mismo está un poco, como veo, está un poco más que mínimo, sí. Aquí en el vídeo no es posible, pero tenemos que añadir un poco más. Y ahora he añadido el final, como he dicho, hasta 3800 gramos. Bueno, chicos, me alegra explicaros este tema. Espero que entendéis todo. Si alguna pregunta o duda sobre cambiar aceite de la moto tipo Touring tenéis, me podéis preguntar en comentario. Espero que me ponéis like si os gusta este vídeo y vamos a ver que hacemos otros vídeos por los temas que os interesan. Venga, que vaya muy bien. Soy Mike, Pro to Ride.